La fotografía cayó de mis manos temblorosas, aterrizando boca arriba, sobre el suelo de madera, donde la luz de la mañana revelaba cada detalle imposible. Mi hermana Lucía, viva, mirando directamente a la cámara, con esos mismos ojos verdes que recordaba de la última vez que la vi, hace 15 años, cuando tenía apenas 12 años, y yo 17. Pero esto no era una foto vieja rescatada de algún cajón olvidado. El periódico que sostenía en sus manos mostraba una fecha de hace 3 días, y detrás de ella, borrosa pero inconfundible, se veía la fachada de un edificio que reconocí inmediatamente, el antiguo molino, abandonado, en las afueras de San Miguel del Valle. A solo 20 kilómetros de donde ahora vivía, mis rodillas cedieron, y me encontré sentada en el piso de mi apartamento, con la foto apretada contra mi pecho, mientras mi corazón latía tan fuerte, que pensé que explotaría. Durante 15 años había vivido con la certeza de que Lucía estaba muerta, que aquel día de verano, cuando salió a comprar helado, y nunca regresó, había sido el último día de su vida. La policía buscó durante meses. Los carteles con su rostro infantil cubrieron cada poste de luz en 3 estados. Y finalmente, todos aceptamos lo inevitable. Pero ahora, sosteniendo esta fotografía imposible, sentí como cada verdad que había construido sobre su desaparición se desmoronaba, como castillos de arena, bajo una ola implacable. ¿Cómo era posible que estuviera viva? ¿Quién había dejado esta foto en mi puerta, sin tocar el timbre, sin dejar nota alguna? Solo este pedazo de papel fotográfico que pesaba, como una lápida, sobre mi conciencia. Y la pregunta que más me aterraba: si Lucía había estado viva todo este tiempo, porque nunca intentó contactarnos. Mis dedos temblaron mientras examinaba cada milímetro de la imagen, buscando alguna pista de manipulación digital, algún signo de que esto fuera una broma cruel de alguien que conocía nuestra tragedia familiar. Pero no había nada. La foto era real. El papel era grueso y de calidad profesional, y los ojos de Lucía, aunque más viejos, eran inconfundiblemente los de mi hermana. Me levanté del suelo con piernas que apenas me sostenían, sabiendo que mi vida acababa de dividirse nuevamente en dos, antes de esta fotografía y después de ella. Lo que no sabía entonces era que la verdad detrás de esos 15 años perdidos iba a destruir todo lo que creía saber sobre mi familia, mi hermana, y sobre mí misma. Había pasado una década y media construyendo una vida sobre las ruinas del dolor, aprendiendo a respirar sin sentir que cada inhalación era traición, porque Lucía ya no podía ser lo mismo. Ahora, en cuestión de segundos, ese frágil equilibrio se había destrozado completamente. Me quedé de pie en medio de mi sala, mirando alternadamente la foto y la puerta de mi apartamento, como si en cualquier momento alguien fuera a aparecer para explicar este imposible regalo del destino. Pero nadie vino. Solo quedaba yo, la fotografía, y 15 años de preguntas sin respuesta, que ahora exigían ser escuchadas, antes de continuar con esta historia que cambió mi existencia para siempre. Necesito pedirte algo. Si estás sintiendo, aunque sea una fracción, de la angustia que yo experimenté ese día, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Dale like a este video, porque esta historia necesitas ser escuchada, necesita ser compartida. Y déjame saber en los comentarios desde qué país o ciudad estás siguiendo esta historia. Necesito saber que no estoy sola en esto, que hay personas allá afuera que entienden lo que significa perder a alguien que amas, y luego, contra toda lógica, encontrar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, nunca los perdiste realmente. Lo que estoy a punto de contarte no es solo la historia de cómo encontré a mi hermana después de 15 años. Es la historia de cómo descubrí que a veces, las personas que desaparecen no se pierden por accidente. A veces, alguien las esconde. A veces, hay razones por las que no pueden volver. Y a veces, la verdad es tan oscura que hace que la mentira parezca misericordiosa. Pero yo necesitaba saber, necesitaba entender. Así que tomé esa fotografía, agarré las llaves de mi coche
y conduje hacia el antiguo molino, sin siquiera pensar en llamar a la policía. Fue el error más grande, y la mejor decisión, de mi vida. Lucía emergió de las sombras como un fantasma materializándose ante mis ojos. Pero no era la niña de 12 años, que vivía en mis recuerdos. Era una mujer de 27 años. Delgada, hasta el punto de parecer frágil, con el cabello oscuro cortado de forma irregular, y esos ojos verdes, que conocía tan bien pero que ahora contenían una dureza que nunca había visto en ellos. Vestía ropa oscura y holgada, que parecía haber visto mejores días, y se movía con una cautela que me recordaba a un animal salvaje acostumbrado a estar en peligro constante. Por un momento interminable, ninguna de las dos dijo nada, solo nos miramos, a través de la distancia que nos separaba, un espacio de apenas 3 metros, que se sentía como un abismo infranqueable. Todas las palabras que había imaginado decir durante 15 años, se evaporaron de mi mente, dejándome vacía de todo excepto de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Quería correr hacia ella, abrazarla, confirmar que era real, pero algo en su postura, en la forma en que mantenía las manos ocultas en los bolsillos de su chaqueta, me advirtió que mantuviera mi distancia. Lucía, finalmente logré susurrar, mi voz quebrándose en la segunda sílaba. ¿Cómo? ¿Dónde has estado? Dios mío, todos pensamos que estabas muerta. Mamá nunca se recuperó. Papá bebió hasta que el hígado dejó de funcionar. Y yo pasé 15 años culpándome por dejarte ir sola ese día. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. Años de dolor condensados en gotas saladas, que caían al suelo polvoriento del molino. Ella no se movió, no mostró ninguna emoción en su rostro. Y esa falta de reacción fue más aterradora que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. No estaba muerta, dijo finalmente, su voz monótona y carente de la calidez que recordaba, pero tal vez hubiera sido mejor, si lo estuviera. Habría sido más fácil para todos ustedes. Más fácil para mí también. Sus palabras eran como cuchillos, cada una cortando más profundo que la anterior, destruyendo cualquier fantasía que hubiera tenido sobre un reencuentro feliz. Di un paso hacia ella, necesitando desesperadamente entender, necesitando respuestas a preguntas que me habían atormentado durante más de una década. ¿Qué pasó ese día? ¿Quién te llevó? ¿Por qué nunca intentaste volver a casa? Lucía, por favor, dime que hubo una razón, que no elegiste dejarnos, que no nos abandonaste deliberadamente. Mi voz subió de volumen con cada pregunta. Años de frustración y dolor derramándose como un río, que finalmente rompe su dique. Algo cambió en su expresión entonces, una grieta en la máscara de indiferencia que había estado usando, y por un breve momento, vi un destello de la niña que había sido. Asustada y perdida. No elegí nada, susurró, su voz finalmente quebrándose con emoción. Me tomaron, me escondieron, me dijeron que si intentaba volver, si contactaba a alguien de la familia, ustedes morirían, todos ustedes. Y yo les creí porque ya me habían demostrado de lo que eran capaces. Mis piernas casi cedieron ante sus palabras. El peso de lo que estaba implicando era demasiado para procesarlo. ¿Quiénes? Demandé. Mi voz apenas un susurro ronco. ¿Quién te tomó? ¿Quién te amenazó? Lucía. La policía buscó durante meses. Investigaron a todas las personas sospechosas en 3 estados. Nunca encontraron nada. ¿Cómo es posible que alguien pudiera esconderte durante 15 años sin dejar rastro? Ella rió entonces, pero no era una risa de alegría sino algo oscuro y amargo, que resonó en las paredes del molino como un presagio de desastre. La policía, repitió, sacudiendo la cabeza. Carolina. La policía nunca podría haberme encontrado, porque ellos eran parte del problema. Uno de los oficiales, que estaba en la investigación, el que parecía tan dedicado, tan comprometido con encontrarme, fue quien me entregó a ellos esa noche. Me vio caminando, sola, me ofreció llevarme a casa, y en lugar de eso, me llevó al infierno. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Como si toda la realidad que conocía se estuviera desmoronando en pedazos imposibles de recomponer. ¿Qué oficial? Pregunté.
aunque una parte de mí ya sabía la respuesta antes de que ella hablara. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos finalmente salían de sus bolsillos para convertirse en puños apretados a sus costados. El oficial Martínez, dijo finalmente, su voz cargada de un odio tan intenso que era casi tangible. El hombre que se sentaba en nuestra sala, que tomaba café con mamá, que prometía no descansar hasta encontrarme. Él fue quien me robó mi infancia, mi familia, mi vida. Y él no trabajaba solo, Carolina. Hay otros, personas que conoces, personas en las que confías, que fueron cómplices de lo que me hicieron. Por eso dejé esas fotos. Por eso te traje aquí. Porque necesitas saber la verdad antes de que sea demasiado tarde, antes de que te conviertan en su próxima víctima. Lucía se dejó caer sobre una viga caída, que servía como asiento improvisado. Y por primera vez desde que apareció, pude ver realmente el peso de los años en su rostro. Tenía líneas alrededor de los ojos, que no deberían existir en alguien de su edad. Cicatrices apenas visibles en sus manos y cuello, que hablaban de violencia pasada, y una tristeza tan profunda en su mirada, que me hizo querer llorar solo de verla. Me senté frente a ella, sobre el suelo frío, manteniendo cierta distancia, porque todavía podía sentir su tensión, su necesidad de espacio personal, después de años de lo que fuera que había sufrido. Cuéntame, le pedí suavemente, aunque cada fibra de mi ser temía lo que estaba a punto de escuchar. Cuéntame todo desde el principio. Necesito entender. Ella cerró los ojos por un largo momento. Y cuando los abrió nuevamente, estaban vidriosos con lágrimas no derramadas. La historia que comenzó a contarme fue más oscura que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Una narración de horror que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestra ciudad, nuestra comunidad, las personas que llamábamos vecinos y amigos. Martínez me llevó a una casa en las afueras de la ciudad. Esa primera noche, comenzó. Su voz mecánica como si estuviera recitando hechos que había memorizado para distanciarse del dolor. Era un lugar que parecía normal desde fuera, con un jardín bien cuidado y cortinas en las ventanas. Pero el sótano era una prisión. Había otras niñas allí, Carolina. No era solo yo, algunas más jóvenes, algunas mayores, todas con la misma expresión de terror y resignación en sus rostros. Mis manos volaron a mi boca, para ahogar un sollozo que amenazaba con escapar. Todo esto había estado ocurriendo, mientras nosotros buscábamos desesperadamente, mientras imprimíamos volantes, y organizábamos búsquedas. Mientras la ciudad, entera, fingía estar horrorizada por la desaparición de una niña inocente. ¿Cuántas? Logré preguntar. ¿Cuántas niñas había allí? La respuesta de Lucía fue como un puñetazo al estómago. Perdí la cuenta, después de un tiempo, admitió, su voz quebrándose finalmente. Algunas solo estaban por días o semanas, antes de ser movidas a otro lugar. Otras permanecían meses. Había una red, Carolina. Toda una organización de personas que traficaban niñas para propósitos que no quiero ni puedo describir completamente. Y no era solo Martínez. Había hombres de negocios respetados, políticos locales, hasta un maestro de la escuela secundaria. Gente que veías en la iglesia los domingos y en los eventos comunitarios. Me levanté abruptamente, necesitando moverme. Necesitando hacer algo con la rabia que hervía en mi interior como lava a punto de erupcionar. ¿Por qué no escapaste? ¿Por qué no encontraste forma de pedir ayuda? Sabía que mis preguntas sonaban acusatorias, pero no podía controlarme. 15 años. 15 malditos años, mientras ella estaba a kilómetros de distancia. Mientras podríamos haberla salvado, si solo hubiéramos sabido dónde buscar. ¿Crees que no lo intenté? Su voz se elevó por primera vez, cargada de ira y dolor. Lo intenté docenas de veces durante los primeros años. Me escapé 3 veces. Carolina, 3 veces logré salir de ese sótano y llegar a las calles. Y las 3 veces, alguien me encontró y me devolvió. Una vez fue una mujer que trabajaba en una gasolinera, otra vez un conductor de taxi. La tercera vez fue tío Roberto. Su última revelación te dejó sin aliento.
sintiendo como si me hubieran golpeado con un bate de béisbol. No, susurré, negando con la cabeza violentamente. No, tío Roberto nos ayudó a buscar. Él estaba destrozado por tu desaparición. Él, pero mi voz se fue apagando, mientras los recuerdos comenzaban a reordenarse bajo esta nueva luz horrible. Tío Roberto, el hermano mayor de mi padre, que siempre tenía excusas para sus viajes de negocios frecuentes, que siempre parecía tener más dinero del que su trabajo de vendedor de seguros justificaría, que había sido tan insistente en que dejáramos de buscar, después de 6 meses porque estaba destrozando a la familia. Lucía asintió lentamente, viendo la comprensión reflejarse en mi rostro. Él era uno de los clientes, Carolina, uno de los hombres que venían a esa casa, que pagaban por tiempo con las niñas que mantenían allí. Cuando me vio esa tercera vez, cuando me reconoció en la calle intentando pedir ayuda, fue él quien me arrastró de vuelta. Me dijo que si intentaba escapar otra vez, si decía algo a alguien, mataría a mamá primero, luego a papá, y finalmente a ti, obligándome a mirar cada vez. Y no tuve ninguna duda de que lo haría. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo, mi cuerpo temblando incontrolablemente mientras procesaba cada revelación horrible, todo en lo que había creído, cada persona en la que había confiado, cada verdad que había aceptado sobre la desaparición de mi hermana. Todo era una mentira construida sobre atrocidades impensables. ¿Cómo escapaste finalmente?, pregunté, mi voz apenas audible. ¿Cómo llegaste aquí después de 15 años? La respuesta de Lucía revelaría que su libertad había llegado de la manera más inesperada y terrible posible. Lucía se envolvió los brazos alrededor de su cuerpo, como si tuviera frío a pesar del aire relativamente templado del molino. Sus ojos se perdieron en la distancia, viendo cosas que yo no podía ver, recordando momentos que probablemente había tratado de olvidar miles de veces. Hace 3 meses, comenzó, su voz apenas más que un susurro. Hubo una redada. No fue la policía local, sino agentes federales que habían estado investigando una red de tráfico que se extendía por múltiples estados. Nadie en la organización lo vio venir porque habían sido tan cuidadosos, tan protegidos durante tantos años. Su levantó y comenzó a caminar en círculos pequeños, incapaz de quedarse quieta mientras revivía esos momentos. Fue caótico, aterrador, pero también liberador de una manera que nunca pensé que sentiría. Entraron con chalecos antibalas y armas, gritando órdenes, arrestando a todos los que encontraron en la casa. Éramos 7 niñas en el sótano esa noche, todas en diferentes etapas de lo que ellos llamaban procesamiento. Nos sacaron, nos envolvieron en mantas. Nos dijeron que estábamos a salvo, pero Carolina, después de 15 años, la palabra seguro había perdido todo su significado para mí. Mi corazón latía erráticamente mientras escuchaba, dividido entre la alegría de saber que había sido rescatada y el horror de imaginar los años de trauma que precedieron ese momento. ¿Por qué no viniste a casa?, pregunté, la pregunta que había estado ardiendo en mi garganta desde que la vi. Porque las autoridades no nos contactaron. Dios, Lucía. Hemos estado buscándote en las bases de datos de personas desaparecidas todos estos años. Teníamos alerta en nuestros teléfonos. ¿Cómo es posible que nadie nos dijera que te habían encontrado? Ella se detuvo y me miró directamente, y la intensidad en sus ojos me hizo retroceder instintivamente. Porque les dije que no lo hicieran, respondió simplemente. Porque cuando me preguntaron quién era mi familia, les di nombres falsos. Porque después de 15 años de amenazas, de ver lo que les hacían a las niñas, que hablaban demasiado, de saber que tío Roberto y otros como él todavía estaban libres, no podía arriesgarme a que ustedes se convirtieran en objetivos. Preferí que pensaran que estaba muerta a exponerlos al tipo de gente que me mantuvo cautiva. Sus palabras me golpearon como un tren de carga. Había sacrificado su oportunidad de volver a casa, de reconectarse con lo que quedaba de su familia, para protegernos de amenazas
que ni siquiera sabíamos que existían. Era un acto de amor tan profundo y doloroso que no tenía palabras para expresar lo que sentía. Pero estás aquí ahora, señalé, tratando de entender su lógica. Le encontraste, me mostraste esas fotos, me trajiste aquí. ¿Qué cambió? Porque ahora, Lucía metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre arrugado, amarillo con el tiempo y manchado en las esquinas. Me lo entregó con manos temblorosas. Y cuando lo abrí, encontré documentos dentro, fotografías, registros bancarios, correos electrónicos impresos. Toda una compilación de evidencia meticulosamente recopilada. Pasé los últimos 3 meses investigando, explicó. Trabajé con algunos de los agentes federales que me rescataron, personas en las que aprendí a confiar. Lentamente, dolorosamente, rastreamos el dinero, seguimos las conexiones. Y lo que descubrimos fue peor de lo que cualquiera imaginaba. Revisé los documentos con manos temblorosas, cada página revelando otra capa de corrupción y maldad. Había fotos de transferencias de dinero por cientos de miles de dólares, correos codificados discutiendo mercancía y entregas, listas de nombres que reconocía, el alcalde de nuestra ciudad, el juez que había presidido varios casos de personas desaparecidas, el director de la escuela, donde Lucía y yo habíamos estudiado. Dios mío, susurré, sintiendo náuseas subir por mi garganta. Esto es masivo, es más que masivo, corrigió Lucía, su voz endureciéndose con determinación. Es una conspiración que ha estado operando durante décadas, Carolina. Encontramos registros que se remontan a 30 años atrás, casos de niñas desaparecidas que nunca fueron resueltos, todas conectadas a esta misma red. Y tío Roberto no era solo un cliente, era uno de los organizadores. Él reclutaba niñas, identificaba víctimas potenciales, coordinaba logística. Era su negocio secundario lucrativo, su forma de financiar ese estilo de vida que siempre parecía estar justo por encima de sus medios. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba revelando. ¿Dónde está ahora? Pregunté abruptamente. ¿Dónde está tío Roberto? Si los federales tienen toda esta evidencia, ¿por qué no lo han arrestado? La expresión de Lucía se oscureció. Y supe, antes de que hablara, que la respuesta no me gustaría. Porque huyó hace 2 semanas, dijo amargamente. Alguien le advirtió. Alguien dentro de la investigación le dijo que estaban cerca. Desapareció antes de que pudieran arrestarlo. Y ahora está en algún lugar con pasaporte falso y suficiente dinero para esconderse indefinidamente. Me puse de pie bruscamente, la rabia finalmente superando el shock y el dolor. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Demandé. ¿Por qué estamos escondidas en este molino abandonado cuando deberíamos estar trabajando con las autoridades? Es para encontrarlo, para asegurarnos de que pague por lo que te hizo, por lo que les hizo a todas esas niñas. Lucía me miró con una expresión que mezclaba compasión y algo más oscuro. Algo que me hizo sentir frío hasta los huesos. Porque hay algo más que necesitas saber, dijo lentamente. Algo sobre mamá, que va a cambiar todo lo que crees entender sobre nuestra familia y sobre mi desaparición. El aire en el molino pareció volverse más pesado con las palabras de Lucía, cada molécula cargada con el peso de secretos que estaban a punto de ser revelados. Me senté nuevamente, mis piernas incapaces de sostenerme ante la promesa de más revelaciones devastadoras. ¿Qué tiene que ver mamá con esto? Pregunté, mi voz apenas audible, aunque una parte oscura y terrible de mí ya estaba conectando puntos que no quería conectar, viendo patrones que había estado negando durante toda esta conversación. Lucía sacó otra fotografía de su chaqueta, esta más vieja que las otras, los bordes amarillentos y doblados por el tiempo. Me la pasó, y cuando la miré, sentí como si el mundo se detuviera. Era una foto de nuestra madre, pero mucho más joven, tal vez de 20 años, de pie frente a la Mistress. La fotografía mostraba a nuestra madre joven, radiante, con el cabello largo y ondulado cayendo sobre sus hombros. Pero lo que me hizo sentir como si me hubieran arrojado agua helada fue quien estaba a su lado,
El oficial Martínez, igualmente joven, con su brazo alrededor de la cintura de mamá, en un gesto que era claramente íntimo, posesivo. Ambos sonreían a la cámara, con una familiaridad que iba mucho más allá de conocidos casuales. Detrás de ellos, borroso pero reconocible, estaba el mismo edificio donde Lucía había sido mantenida cautiva durante años. No, susurré, negando con la cabeza repetidamente. No. Esto tiene que ser un error. Una coincidencia. Mamá no conocía a Martínez antes de tu desaparición. Él fue asignado al caso. Él, pero mi voz se fue apagando, mientras recuerdos suprimidos comenzaban a surgir. La forma extraña en que mamá reaccionaba cada vez que Martínez visitaba nuestra casa durante la investigación. Cómo insistía en hablar con él a solas. Las llamadas telefónicas susurradas tarde en la noche, que pensé que eran solo su manera de lidiar con el dolor. Cómo había sido ella quien sugirió que detuviéramos la búsqueda activa de. Después de un año, Lucía se arrodilló frente a mí, forzándome a mirarla directamente a los ojos. Mamá y Martínez tuvieron una relación hace 30 años, antes de que ella conociera a papá, explicó. Cada palabra medida y deliberada. Él estaba involucrado en actividades ilegales, incluso entonces, y ella lo sabía. Cuando terminaron, ella pensó que había dejado ese mundo atrás. Se casó con papá. Construyó una vida normal, pero Martínez nunca la dejó ir realmente. La chantajeaba ocasionalmente, amenazaba con revelar su pasado, si ella no cooperaba con pequeños favores. Sentí como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Cada revelación arrastrándome más profundo en una oscuridad que nunca había sabido que existía. ¿Qué tipo de favores? Pregunté. Aunque ya podía sentir la horrible verdad formándose en mi mente como una tormenta oscura. Lucía respiró profundamente, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos, mientras se preparaba para decirme lo que sabía que me destruiría completamente. Información sobre niñas vulnerables en el vecindario, dijo Lucía, su voz quebrándose. Familias con problemas. Niñas que no serían buscadas tan agresivamente si desaparecían. Horarios y rutinas. Mamá no sabía exactamente para qué usaba él esa información al principio. Se convenció de que solo estaba siendo paranoico, protector de una manera retorcida. Pero cuando yo desaparecí, cuando me vio en ese sótano 2 semanas después de mi secuestro, cuando Martínez la llevó allí deliberadamente, para mostrarle lo que había hecho. Entonces supo la verdad completa. Me puse de pie tambaleándome, mi cuerpo moviéndose por voluntad propia hacia la puerta del molino, necesitando aire, necesitando espacio, necesitando escapar de estas verdades que estaban demoliendo todo lo que había creído sobre mi familia, mi infancia, mi vida entera. Estás mintiendo, logré decir, aunque mi voz carecía de convicción. Mamá no podría, ella no habría. Si te vio, si supo dónde estabas, habría ido a la policía, te habría rescatado, habría. ¿Qué, Carolina? La voz de Lucía era ahora dura, implacable, forzándome a enfrentar lo que no quería aceptar. Habría confesado su complicidad y ido a prisión. Habría expuesto su pasado y destruido su matrimonio. Martínez le dijo que si hablaba, si intentaba rescatarme o ir a las autoridades, me mataría, no inmediatamente, sino lentamente, dolorosamente, y se aseguraría de que yo supiera que era culpa de ella. Así que eligió protegerse a sí misma, proteger su secreto. Y me dejó pudrir en ese infierno, durante 15 años. Mis piernas finalmente cedieron completamente, y de rodillas, en el suelo polvoriento del molino. Sollozos violentos, sacudiendo mi cuerpo, mientras 15 años de dolor se transformaban en algo aún más oscuro, traición. La mujer que había llorado en cada aniversario de la desaparición de Lucía, que había mantenido su habitación exactamente como estaba, que había envejecido prematuramente bajo el peso aparente de la culpa y el dolor. Había sabido todo el tiempo dónde estaba su hija, y había elegido no hacer nada. Cuando descubriste todo esto, logré preguntar, entre sollozos, necesitando saber cuánto tiempo Lucía había cargado con este
conocimiento horrible. Lucía se sentó a mi lado. No tocándome, pero lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su presencia. Lo supe desde el principio, admitió suavemente. Martínez se aseguró de que lo supiera. Me mostró fotos de ellos. Juntos. Me contó sobre su pasado. Me dijo que mamá me había vendido, esencialmente, para proteger sus propios secretos. Durante años lo odié más de lo que odiaba a mis captores. Porque ellos eran monstruos haciendo lo que hacen los monstruos. Pero ella era mi madre. Se suponía que debía protegerme, amarme incondicionalmente, y en cambio eligió su propia comodidad sobre mi vida. Levanté la cabeza para mirarla, viendo realmente, por primera vez, el costo completo de lo que había soportado. No solo el abuso físico y psicológico de sus captores, sino la traición fundamental de la persona que debería haber sido su protectora más feroz. ¿Cómo? ¿Cómo has podido seguir viviendo con ese conocimiento? Pregunté, genuinamente asombrada por su capacidad de haber sobrevivido, no solo físicamente, sino mentalmente, con semejante carga. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Sin humor. Solo resignación y una dureza ganada con demasiado esfuerzo. Tuve 15 años para practicar separar mis emociones de mi realidad, respondió. Tuve que aprender a sobrevivir, no solo los horrores físicos, sino también los psicológicos, la traición, la comprensión de que nadie vendría a salvarme, porque las personas que deberían haberlo hecho, habían elegido no hacerlo. Eventualmente, construyes paredes alrededor de tu corazón tan gruesas que nada puede penetrarlas, ni siquiera el dolor de saber que tu propia madre te abandonó. Me limpié las lágrimas con manos temblorosas, tratando de recuperar algún vestigio de compostura, mientras mi cerebro trabajaba frenéticamente procesando información, reorganizando recuerdos bajo esta nueva luz horrible. Ella sabe que escapaste. Pregunté abruptamente. Mamá sabe que estás viva, que estás libre. La expresión de Lucía se oscureció, y algo peligroso brilló en sus ojos. Algo que me hizo recordar que mi hermana ya no era la niña inocente que había sido, sino alguien forjado en fuego y traición. No lo sabía, respondió Lucía lentamente, hasta hace 3 días, cuando le envié la primera foto, la misma que dejé en tu puerta. Quería que supiera que estaba libre, que había sobrevivido a pesar de sus decisiones, que sus secretos ya no estaban seguros. Se puso de pie y caminó hacia la ventana del molino, mirando hacia la oscuridad que se profundizaba afuera, mientras el sol terminaba de ponerse. Le di 3 días para decidir qué iba a hacer. Confesar todo a las autoridades, voluntariamente, o enfrentar la exposición pública cuando yo revelara toda la verdad. Mi corazón se detuvo ante sus palabras, comprendiendo súbitamente el verdadero propósito de este encuentro. ¿Por eso me trajiste aquí?, pregunté, levantándome lentamente, no solo para contarme la verdad, sino porque sabías que ella vendría, que no podría resistir la oportunidad de... No terminé la frase, porque en ese momento, el sonido de neumáticos sobre grava resonó desde afuera, seguido por el sonido inconfundible de una puerta de coche cerrándose. Lucía sintió lentamente, su expresión impenetrable en la penumbra creciente. Sabía que cuando te enviara esa foto, cuando supieras que estaba viva, vendrías aquí. Y sabía que eventualmente le dirías a mamá, o que ella lo descubriría de alguna manera, porque a pesar de todo, ustedes dos siempre han estado conectadas. Necesitaba que ambas estuvieran aquí. Necesitaba que enfrentáramos esto juntas, porque los secretos solo tienen poder en la oscuridad. Una vez que la verdad sale a la luz, una vez que todos saben lo que realmente sucedió, entonces finalmente puedo comenzar a sanar. Pasos lentos y pesados resonaron afuera del molino, acercándose a la entrada, con la inevitabilidad de la marea. Mi cuerpo estaba paralizado, entre el impulso de correr hacia quien fuera que estaba llegando, y el impulso de huir de la confrontación que sabía que estaba a punto de explotar. Lucía permaneció perfectamente quieta junto a la ventana, como una estatua de mármol esperando que su creador le diera vida. O quizás como un juez esperando que el acusado entrara a la sala del tribunal. La silueta que apareció en la entrada del molino
Era inconfundible, incluso en la oscuridad, nuestra madre. Más pequeña de lo que recordaba, más frágil, encorvada bajo el peso de años y secretos. Se detuvo en el umbral, sus ojos ajustándose a la penumbra, y cuando finalmente nos vio a ambas, su rostro se transformó en una máscara de horror, culpa y algo que podría haber sido alivio. Lucía, susurró, su voz quebrándose en la segunda sílaba. Mi bebé, mi niña. No, interrumpió Lucía. Su voz cortante, como un látigo, en el espacio cerrado. No te atrevas a llamarme tu bebé. No te atrevas a actuar como si alguna vez hubieras sido mi madre después de ese día. Madres protegen a sus hijos. Madres luchan hasta su último aliento para mantener a sus hijos seguros. Tú me entregaste a monstruos para proteger tus propios secretos sucios. Y luego viviste, cómodamente, durante 15 años, mientras yo sufría horrores que no tienes la capacidad de imaginar. Así que no. Ya no eres mi madre, eres solo la mujer que me dio a luz, y luego me traicionó de la peor manera posible. Lo que siguió fue una confrontación que alteró fundamentalmente el tejido de nuestra familia, desgarrando cada ilusión, cada mentira confortable que nos habíamos contado durante 15 años. Mamá confesó todo entre lágrimas, que no podían borrar años de complicidad, años de silencio elegido, años de traición. Los agentes federales, que Lucía había contactado, llegaron 30 minutos después, como ella había planeado. Y arrestaron a nuestra madre no solo por obstrucción de la justicia, sino como cómplice en una operación de tráfico que había destruido innumerables vidas. Ver a mi madre esposada, siendo llevada a un coche de policía, mientras la mujer que había criado, la persona en quien había confiado incondicionalmente, reveló ser algo completamente diferente de lo que creía. Fue un dolor tan profundo, que aún no tengo palabras para describirlo completamente. En los meses que siguieron, la verdad completa salió a la luz pública. La red de tráfico fue desmantelada sistemáticamente. Docenas de hombres poderosos fueron arrestados. Y las historias de las sobrevivientes, incluyendo la de Lucía, se convirtieron en catalizadores para cambios en cómo se manejan los casos de personas desaparecidas. Tío Roberto fue finalmente capturado en México 6 meses después, extraditado y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Nuestra madre recibió 20 años, una sentencia que muchos consideraron demasiado leve dado su papel en mantener cautiva a su propia hija, pero que ella aceptó sin apelar. Tal vez finalmente abrumada por el peso de su culpa. Lucía y yo construimos, lentamente, una nueva relación. No basada en la hermandad inocente de nuestra infancia, sino en la comprensión mutua de personas que han sobrevivido traumas impensables y han elegido seguir viviendo de todos modos. Ella está en terapia, trabajando a través de años de abuso y traición, aprendiendo lentamente a confiar nuevamente, a vivir sin mirar constantemente por encima del hombro. Yo también estoy en terapia, procesando no solo el trauma de haber perdido a mi hermana, sino la revelación de que mi familia entera estaba construida sobre mentiras y secretos oscuros. Algunos días son más fáciles que otros. Algunos días, el peso de la verdad parece insoportable. Pero estamos aquí, estamos vivas, y estamos libres de los secretos que casi nos destruyeron. Y tal vez, eventualmente, eso será suficiente para comenzar a sanar realmente. Para construir algo genuino desde las cenizas de todo lo que perdimos. La foto que apareció en mi puerta, ese día cambió todo, destruyó mi mundo. Pero también nos dio la oportunidad de reconstruirlo sobre verdad, en lugar de mentiras, sobre autenticidad, en lugar de secretos. Y por doloroso que sea, eso es un regalo que nunca esperé recibir. Si esta historia te impactó tanto como a mí contarla, si sentiste cada emoción, cada revelación devastadora, cada momento de traición y dolor, entonces, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal ahora mismo porque hay más historias que necesitan ser contadas, más verdades que merecen salir a la luz. Dale like si esta narración te mantuvo en el borde de tu asiento.
Si sentiste tu corazón latir más rápido con cada revelación. Si las lágrimas amenazaron con caer mientras descubrías la verdad junto a Carolina. Y por favor, déjame saber en los comentarios, desde qué país o ciudad estás escuchando esta historia. Necesito saber que estas palabras llegaron a ti, que esta historia de supervivencia, traición y finalmente verdad tocó tu corazón de alguna manera. Recuerda, los secretos solo tienen poder en la oscuridad, y juntos te estamos trayendo luz a las historias que más importan.